Amados hermanos y amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este momento bíblico. Les pido por favor que sean pacientes con un minuto que me regalen, nada más para comprobar que se está escuchando. Así de que en unos segundos estaremos hablando de la lectura bíblica. Siempre agradecido por la atención que prestan a este programa. Estoy checando a ver si se está oyendo porque no quiero llevarme sorpresas. De la lectura bíblica. Siempre agradecido por la atención que prestan a este programa. Gracias amados hermanos y amigos por su paciencia. Ya está todo listo, ya está el audio, ya está la cámara, así de que vamos a empezar en esta noche y la lectura que vamos a ver es la que continúa de la que vimos la última vez. Estamos en Mateo capítulo 22 y ahora vamos a ver los versículos del 23 hasta el 33. Mateo 22, versículos del 23 hasta el 33. Bienvenidos sean todos. Vamos a leer, por favor. Dice la palabra de Dios en Mateo 22, versículos 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho? Lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Así que esta es la lectura, amados oyentes, esta lectura que es continuación de la lectura del jueves pasado, donde veíamos acerca de pagar tributo al César. Vamos paso a paso tratando de entender un poco esta sagrada escritura. Dice en el versículo 33, perdón, en el versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Note en este versículo, por favor, algunas aclaraciones muy interesantes. Eran los días de la semana en que Jesús sería sacrificado. Uno de esos días habían venido los discípulos de los fariseos y los herodianos. ¿Recuerdan la lección pasada? Habían iniciado una serie de 3 preguntas para tentar a Jesús, según lo registró el evangelista Mateo. Ese mismo día vinieron los saduceos. Note el comentario de Mateo. Mateo comenta que dicen que no hay resurrección, ¿verdad? Según el versículo 23. Y también nosotros agregamos, estimados oyentes, que ellos no creían en los ángeles, no creían en la vida después de la muerte, no creían en el lugar de los espíritus y demás cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Así que si en la resurrección no hay espíritus, ¿cómo habría resurrección? ¿Cómo volverían a la vida, ya que la vida necesita del espíritu? Mire, veamos 2 ejemplos de esto. La vida necesita del espíritu. En Génesis capítulo 35, versículos del 18 al 20, dice la palabra de Dios, Génesis
35, del 18 al 20. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Está escribiendo este libro Moisés. Y Moisés está narrando cómo Raquel, esposa de Jacob, al dar a luz a Benjamín, dice que su alma se le salió y de esa manera murió. Entonces aquí encontramos en estos pasajes que la vida se va cuando no hay espíritu en la vida. Cuando no hay espíritu en el ser, la vida se va. Porque alma y espíritu, amados, en este sentido se usan de manera alternativa, porque es lo que da la vida al cuerpo. Así de que, así como Raquel falleció al salírsele el alma o el espíritu, ¿verdad? Así de esa manera el cuerpo, al ser abandonado el espíritu del cuerpo, el cuerpo queda sin vida. Bueno, también Santiago 2.26 nos aporta una aclaración acerca de esto. Santiago 2.26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Por qué estamos leyendo estos versículos que nos hablan acerca de la necesidad de que el espíritu esté en el cuerpo para que tenga vida? Porque los saduceos que no creían en el espíritu, ellos se mofaban, se reían, se burlaban de la resurrección. ¿Cómo va a haber resurrección si no hay espíritu? Y el espíritu es el que da vida al cuerpo. Y cuando el espíritu se sale ya no hay vida. Esa era probablemente la forma en que ellos pensaban. Así que vienen de Jerusalén, ya que los anteriores no habían hecho caer al Señor. ¿Se acuerdan de los anteriores? Los discípulos de los fariseos y los herodianos no habían podido hacer caer al Señor con aquella pregunta de si era lícito dar tributo al César o no. Ahora estos saduceos vienen con una pregunta según su mentalidad. Ellos piensan que es imposible contestar esta pregunta que ellos tienen para Jesús sin caer en algún pecado. O sea, ellos pensaban, si este hombre va a contestar de una forma o de otra, ¡pum!, ahí lo atrapamos ya lo tenemos en las manos. ¿Cuál fue la pregunta de los saduceos? Bueno, leemos en Mateo capítulo 22, versículo 24. Dice, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Bien, ahora comentando sobre el versículo 24, ellos citan a Moisés. Ellos citan a Moisés, sin duda profesando su religiosidad y poniéndole seriedad en la actuación de la trampa que traen para Jesús el Señor. Yo me recuerdo con esto a Juan en el capítulo 8, el Evangelio de Juan en el capítulo 8, Juan registra donde escribas y fariseos en el capítulo 8 traen a una mujer sorprendida en adulterio y citan a Moisés también para poner a prueba al Señor Jesucristo. Citan a Moisés diciendo, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y Juan, amados, comenta en el versículo 6 de Juan 8, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Los escribas y fariseos quedaron descubiertos de adulterar el mandato de Moisés, porque en su afán por destruir a Jesús, acusaban, pero no eran consecuentes.
porque la ley de Moisés no decía simplemente de que la mujer muriera si era sorprendida en adulterio, sino que decía hombre y mujer deben morir. Y ellos llevaban a la mujer, pero no llevaban al hombre. Así de que Jesucristo dijo, el que esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Y ellos, en vez de arrojar la piedra contra aquella mujer acusada, soltaron las piedras de sus manos hacia el suelo. Quedaron descubiertos. Habían citado a Moisés a manera conveniente. Lo habían citado a modo para beneficio de ellos y para protección del adúltero que, para muchos de los que leemos ese caso, encontramos que bien podía ser uno de ellos. Pero, ¿qué decía Moisés sobre la viuda, haciendo alusión a lo que los saduceos traen a colación hacia el Señor Jesucristo acerca de la resurrección? ¿Qué decía Moisés sobre la viuda y los hermanos del difunto? Bueno, en Deuteronomio, ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 25 y versículo 5, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Bueno, la ley de Moisés aprueba el hecho de que si una mujer quedaba viuda, podía y debía buscar casarse con uno de los hermanos, el hermano que seguía del difunto, para de esa manera traer descendencia al difunto y no se perdiera su nombre. Hermano, ¿cuál fue la pregunta de los saduceos? Bueno, estamos caminando hacia allá. Estamos caminando hacia la pregunta concisa y precisa que hacen los saduceos. Mateo 22-25. Hubo pues, dicen los saduceos, fíjese cómo toman el mandamiento de Moisés para ahora ofrecer un caso hipotético a Jesús o una anécdota a Jesús. Hubo pues entre nosotros, dice, 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y también el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En estos versículos, amados hermanos, versículos del 25 al 27, están narrando del hecho de que una mujer se casó con un hombre que tenía 7 hermanos. Murió su esposo, como dice ella, como la ley dice, ella se casó con uno de los hermanos. Murió también este y tomó al tercero y murió, y así fue casándose con cada uno hasta llegar a los 7. Se casaba y enviudaba, se casaba y enviudaba, así hasta llegar a los 7. Bueno, al parecer, pudiéramos decir, estos saduceos están locos, no están bien de la cabeza, porque traen un caso imposible a Jesús. Pero no es un caso imposible, amados. Una mujer enviudando tantas veces pudiera ser hasta cierto punto casos no frecuentes, pero sí de vez en cuando, porque el hombre era expuesto constantemente a muerte. No es tan raro que esto pudiera llegar a pasar. Recordemos el caso de la mujer samaritana. ¿Se acuerda usted del caso de la mujer samaritana que platica con Jesucristo ahí en el pozo de Jacob? Dice en Juan capítulo 4, Juan 4, versículos del 15 al 18, ¿verdad? Después de que Jesús le dice de la agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido.
esto has dicho con verdad. Se fija, aunque no se aclara en esta parte si eran hermanos o no, esta mujer se había casado al menos 4 veces, ¿sí? O dice aquí el Señor Jesucristo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos se había casado 5 veces con el primer marido difunto y luego 4 veces después. Pero ahora vivía con el 6º hombre con el cual no había contraído matrimonio. Así de que 5 maridos había tenido y el que ahora ella tenía, si fuera su marido, serían 6. ¿Se fija? Es posible, no son casos muy comunes, pero sí es posible que una mujer enviude tantas veces. No digo que la mujer samaritana se casó una vez y otra vez y otra vez porque enviudó, pero pues es una de las cosas más comunes por la cual una mujer o un hombre queda libre para volverse a casar. El hecho de que enviude. Pero bueno, seguimos preguntando. ¿Y cuál fue la pregunta de los saduceos? Bueno, al final murió también la mujer, dicen ellos. Y para ellos, fíjense bien, el final de la vida de ella y de sus maridos, para ellos, ninguna posibilidad de que vivieran sus almas o espíritus. Entonces, al preguntarle a Jesús, ¿verdad? Lo que vamos a leer, ellos creían que imposible que Jesús pudiera contestar. He aquí la pregunta para que usted no se desespere. Versículo 28, por favor. Después de exponerle el caso de esta mujer que enviudó 7 veces, le dicen, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, amados oyentes. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pudiera contestar usted? ¿Qué contestaría usted? Si le presentaran un caso en este momento, si le presentaran un caso posteriormente donde le pongan a esa situación, ¿qué contestaría usted? ¿De quién va a ser esposa esta mujer que tuvo 7 esposos? Falleció el primero, el segundo, el tercero, así hasta 7. Y luego también ella murió. Así de que, amados, lo que sigue es interesantísimo. Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Así que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ay, tremendo lo que les contestó el Señor Jesucristo. Estos hombres han de haber quedado, pero avergonzadísimos con la respuesta del Señor Jesús, porque no se esperaban esta respuesta. Ellos no habían meditado, no habían pensado en que en la presencia de Dios están antepasados de ellos, de los judíos, como Abraham, Isaac y Jacob, y están vivos delante de Dios, están con vida delante de Dios. Sus espíritus están ahí regocijándose en el lugar de consuelo, en el paraíso, en el lugar de descanso. Ellos no se habían puesto a meditar en eso porque ellos no creían en esto, pero sí creían en Abraham, Isaac y Jacob como personas que estaban de alguna manera presentes con Dios, pero no se habían puesto a meditar y a encadenar el hecho, amados, de que Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Dónde dijo el Señor, yo soy el Dios de tu Padre? Dice en Éxodo 3:6, por favor. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre,
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Se fija? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Estas palabras que Dios le dijo a Moisés, estas palabras fácilmente eran repetibles para cada judío. Aún para estos saduceos que estaban ahí retando a Jesucristo, estas palabras cabían muy bien. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Quiero que note por favor el tiempo del verbo. Yo soy en tiempo presente. No dice yo fui, sino que en el tiempo presente, después de que Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, Dios era el Dios de ellos. Ellos estaban en la presencia de Dios, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Verdad? Así de que los saduceos aparentemente tomaban en cuenta lo que decía Moisés, pero al igual que en el caso de Juan capítulo 8, de aquella mujer adúltera que habían traído los escribas y fariseos, al igual estos saduceos no eran consecuentes y pasaban por alto lo dicho por Moisés mismo, porque él escribió estas palabras: yo soy el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos tenían que leer con más detenimiento la palabra de Dios y considerar en cuenta toda la palabra de Dios, no nada más partecitas que a ellos les convenía. Y esto es muy importante para nosotros en el tiempo en el que vivimos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que considerar toda la palabra de Dios en cuanto a la enseñanza. Y tenemos que aprender lo que es mandamiento directo para nosotros y lo que fue para otras personas. Y tenemos que saber cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Por ejemplo, hay temas tan claros en las Sagradas Escrituras como la salvación, por ejemplo, el arrepentimiento, el bautismo. Es tan claro los mensajes de Jesucristo. Las ilustraciones, por si no entendíamos, nos deja las ilustraciones para que entendamos. Así de que, amados, no hay ni vuelta de hoja. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así de que dice el versículo 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Así, una lección más para la gente que estaba ahí presente. ¿Se imagina el amotinamiento ahí? Las personas tratando de ver, a ver, van a preguntarle al Señor Jesús, a ver qué contesta el maestro. Y una derrota para estos hombres incrédulos e ignorantes, que así es como los llama el Señor Jesucristo. Ellos debían de aprender que hay que ver y aplicar la ley correctamente. Ellos debían de aprender que Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. Él ha prometido la resurrección de todos los muertos. Que si hay vida espiritual, también deben de aprender. Y que hay resurrección de muertos. Estamos también con los registros de 1 Corintios capítulo 15, donde habla un tema tan largo, el apóstol Pablo explicando esto por causa de los saduceos, que las personas fieles a Dios viven en un lugar especial, deben de aprender estas cosas ellos también. Nosotros, amados, tenemos la oportunidad de aprender en esta noche que no debemos de ignorar los mandamientos de Dios. El Señor dice claramente que debemos de servirle obedientemente. Y Él manda que aquellos que no han venido a Cristo vengan, que vengan arrepentidos, confesándolo, reconociéndolo como el Hijo de Dios y bautizándose para perdón de pecados. A todos aquellos que han venido a Cristo, aquellos que hemos aceptado la salvación, nos encarga someramente a que estudiemos la palabra de Dios, porque el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Así de que nosotros debemos de estar aprendiendo constantemente y aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas y enseñando a otros a que sigan a Dios. Gracias por su atención, amados. Espero que esto haya sido claro. Si hay alguna duda o pregunta, con toda confianza hágamelo saber a través del chat o a través del Messenger
Y si usted desea hacer arreglos con Dios, también con toda confianza hágalo saber, como ya hemos tenido la experiencia con otros oyentes que han confesado que quieren convertirse, otros han pedido que se le ore para la restauración, etcétera. Entonces estamos a sus órdenes, para eso estamos. Dios les bendiga y vamos a orar a Dios y después de esto estamos despedidos. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das y que no merecemos. Por favor, ayuda a nuestros hermanos que andan predicando. Bendice las almas que han sido convertidas recientemente. Ayúdales a que se confirmen en tu bendito camino. Nos alegramos y nos llenamos de felicidad al saber que tu evangelio sigue atrayendo a personas para la salvación. Bendice a todos aquellos que oyen tu palabra, que sean ganados para tu Hijo amado por tu bendita palabra, por entenderla y aceptarla. También, Padre, rogamos que seas con los hermanos enfermos. Hay hermanos que están a punto de ser intervenidos, otros están en recuperación. Te rogamos que por favor les bendigas y que bendigas a los médicos y que todos obren de manera sabia y de manera prudente. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Por favor, sé con aquellos que han perdido algún ser querido, fortaléceles, consuélales, Padre eterno. Gracias y que siempre se haga tu voluntad en todas las cosas. Pedimos todo, Señor, y agradecemos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches. Dios les bendiga.